Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo debate que por nombre lleva ¿Existe la unión hipostática? Y bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de agrado, que sea de bendición, ¿verdad? Este debate que se llevará a cabo en este momento. Y bueno, para iniciar, quiero presentar, ¿verdad?, a los debatientes de esta noche. Eh, que es el señor Franklin Enríquez, pelea contra el hermano Arnold Portillo. Ellos serán los que van a estar debatiendo esta noche. Voy a darles unas pequeñas reglas para ellos, ¿verdad? No se permite interrumpir. Mientras uno está hablando, el otro tiene que permanecer callado. Tampoco se permite tomarse el tiempo que ya viene en lista, que es el reglamento, entonces no se puede tomar más tiempo de lo que ya se les va a dar a cada uno. Y bueno, a los que están aquí abajo, gracias por estar aquí nuevamente, bendiciones a cada uno de ustedes. Se les pide por favor que tengan respeto, que por favor tratemos este debate todos con respeto, por favor no faltas de respeto, no agresiones. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a dar ahorita eh, las instrucciones de cómo se llevará a cabo para que quede todo claro. Y bueno, vamos a empezar. En esta ocasión iniciaría el señor Franklin Enrique, perdón, y él tiene 15 minutos de exposición. Bueno, cada uno de los dos van a tener 15 minutos de exposición, 10 minutos para refutación, y así sucesivamente vamos a pasar a lo que son las preguntas. Van a ser tres preguntas que llevará a cabo cada uno de los debatientes y tienen 1 minuto para formularla, 3 minutos para contestar la pregunta, 2 minutos para refutar la respuesta a la pregunta y no sé si quieran argumentar algo, les vamos a añadir 1 minuto. Quieren, y si no, tienen 1 minuto para despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente reitero, bienvenidos. Iniciamos. Voy a poner el cronómetro. Y en esta ocasión, pues va a empezar el señor Franklin. Tiene 15 minutos. Hermana, tenemos un minutito para presentarnos. Ay, perdón, es verdad. Ese me pasó. Es cierto, señor Franklin, tiene 1 minuto para que se presente, por favor. Adelante. Bueno, ya ustedes me conocen, yo me llamo Franklin Enrique, represento la Organización de los Testigos de Jehová y esta es la tercera vez que voy a compartir este debate con Arnold Portillo. Gracias por prestar la plataforma y esperamos que las personas del chat se comporten decentemente. También te doy un saludo para ti, a la moderadora que se llama Aguirre, ¿no? No sé cuál es el nombre tuyo principal. Pat Aguirre, a sus órdenes. Pac es el nombre, ya nunca había escuchado ese nombre. Entonces, sí, entonces ustedes sacarán sus propias conclusiones. Eso es lo que yo quería afirmar. Adelante, muchas gracias. Hermano Arnold, tiene 1 minuto para su presentación. Sí, muchas gracias, hermana Pat. Bendiciones, bendiciones para toda la audiencia. Gracias, Frank Enríquez, por la nueva invitación a este debate, muy interesante. Y sí, ya nos hemos dado duro en otros debates, pero de eso se trata, ¿no? Eso es la apologética y quiero añadir algo, ¿no? La apologética, la teología divide, siempre la teología va a dividir, pero Cristo une. Cristo une. Eso es lo que yo quiero resaltar. Muchos hermanos que piensan y no comprenden lo que es apología, creen que es una pelea o algo así, pues no, hermanos, no es eso, es apología. Vamos a defender lo que creemos. A lo mejor hay algún testigo de Jehová mucho mejor que Franklin, que lo pueda hacer mejor que él, pues está bien, está invitado. Y a lo mejor hay un pentecostal mucho mejor que yo, más instruido, y pues está invitado también a ayudarnos a defender, ¿verdad? Nuestra creencia. Entonces, muchas gracias y buena noche para todos. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, ahora
Y iniciamos con lo que es la exposición. Tiene el lugar el señor Franklin. A partir de que empieza a hablar, corre tiempo. Le reitero, son 15 minutos para exposición. A partir de que empieza a hablar, corre tiempo. Adelante. Bueno, la unión hipostática es un dogma que comienza en el año 451 en el Concilio de Calcedonia. Y el concilio, supuestamente, ¿no? Fue convocado por la Iglesia Católica. Así que los mismos protestantes han adoptado por muchos siglos esta falsa doctrina. ¿Ok? Los que iniciaron la unión hipostática no fue las iglesias protestantes. Entre eso estoy incluyendo las iglesias pentecostales evangélicas. O sea, la Iglesia Católica es la que inventa esta teología filosófica en el Concilio de Calcedonia, año 451. En ese concilio se dice que en la persona de Cristo subsisten dos naturalezas, la divina y la humana, pero eso es falso, porque hay textos bíblicos que no lo demuestran. Arnold Portillo él tiene que demostrar bíblicamente, no teológica ni filosóficamente, la unión hipostática. La expresión unión hipostática tampoco aparece en la Biblia, es un concepto teológico. Muy bien, pero a lo que yo voy, hay tres textos fundamentales que los mismos trinitarios utilizan para convencer sus adeptos sobre la unión hipostática. Estamos hablando de Juan 1.14, Filipenses 2.7 y 1 Timoteo 3.16. En Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne. En Filipenses 2.7 dice que Jesús se despojó, la kenosis, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo en semejanza de los hombres. Y 1 Timoteo 3.16 dice que Dios fue manifestado en carne. Pero lo interesante de esto es que ningún trinitario me puede probar a mí que la palabra hipóstasis, que aparece en Hebreos 1.3, que no tiene nada que ver con la unión hipostática, pero la unión hipostática para los trinitarios nada más se fundamenta en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Ni en la primera ni en la tercera persona de la Trinidad. Solamente, exclusivamente en la persona de Cristo subsiste estas dos naturalezas, divina y humana. Volviendo al texto de Juan 1.14, dice que el verbo se hizo carne. Ahí aparece el verbo auristo de ponente medio, que es el géneto, llegar a ser. En algunas traducciones, este verbo géneto implica cambiar, hacer un cambio. Pero ahí no dice que Cristo, la naturaleza divina, se une con la naturaleza humana. Porque la palabra naturaleza, para Arnold, la palabra naturaleza, que es lo mismo que sustancia, es hipóstasis. Ahí es donde nace la expresión unión hipostática. Así que Arnold hoy tendrá que demostrar que la palabra hipóstasis en griego, que aparece en Hebreos 1.3, aplicado al Padre, se tiene que referir en la persona de Jesús, en Juan 1.14. La palabra hipóstasis aparece en Juan 1.14, la palabra hipóstasis aparece en Filipenses 2.7, la palabra hipóstasis aparece en 1 Timoteo 3.16, Dios se manifestó en carne y también se manifestó en su divinidad, en su hipóstasis, en su unión hipostática. ¿Enseña eso 1 Timoteo 3.16? No le enseña. Sin embargo, hay un segundo concepto que utilizan los trinitarios que se analizó en el concilio de Calcedonia. Y estamos hablando del término fusi. El término fusi en griego significa naturaleza, pero el término fusi aparece dos veces en la Biblia, con referente a la naturaleza humana, que aparece en Santiago 3.7. En Santiago 3.7, el discípulo Santiago dice que hay una naturaleza humana que se contrasta con la naturaleza de los peces, la naturaleza animal, de reptiles, de aves, ¿verdad? Ahí aparece fusi. Sin embargo, la expresión fusi antropos, en griego, que es naturaleza humana, no es aplicado ni en Juan 1.14,
no es aplicado ni en Filipenses 2:7, ni es aplicado en 1 Timoteo 3:16, que son los tres textos más cercanos para decir que Dios se manifestó en carne. Entonces, ¿cómo podrá hoy Arnold Portillo defender una frase griega que no aparece y no es aplicada, en este caso, a la unión hipostática? Por ejemplo, la expresión naturaleza divina aparece en 2 de Pedro 1:4. La expresión naturaleza divina aparece aplicado a los ungidos que van a gobernar como rey y sacerdote en el cielo. A los 144,000, a los ungidos. Ahí aparece Fusi Seías. Seías viene de Seos. Ahí dice que los ungidos van a obtener la naturaleza divina cuando asciendan al cielo. Ahora, la expresión Fusi Seía, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, lo enseñaron en la unión hipostática. En alguna ocasión Jesucristo explicó la unión hipostática a sus apóstoles, o los apóstoles explicaron a sus seguidores la unión hipostática en las 7 congregaciones que menciona el libro Apocalipsis. Entonces, Arnold Portillo tiene que demostrar bíblicamente, no teológicamente, que la unión hipostática existe, y con estas terminologías que yo estoy mencionando, como Fusi Antropo, naturaleza humana, y Fusi Seía, naturaleza divina. ¿Ok? Entonces, algún apóstol o la Biblia enseña que en la persona de Jesús existe la hipóstasis y la Fusi, en este caso como humana y divina. Eso hay que demostrarlo. Ahora, cuando Cristo resucita, según 1 Pedro 3:18, y este es mi segundo punto, que Arnold tendrá que refutar, Cristo resucita de forma espiritual, de forma incorpórea, de forma intangible, de forma invisible. 1 Pedro 3:18, ahí aparece la expresión griega de poieseis, que viene de poieo, que significa habiendo sido hecho vivo a espíritu. La palabra neuma que aparece ahí está en caso dativo, y el caso dativo es el complemento indirecto. O sea, Cristo fue muerto en la carne, y ahí carne se refiere a la persona completa, al cuerpo completo, pero vivificado o resucitado a espíritu. Entonces, Cristo, cuando resucita, no continúa con la unión hipostática que enseñan los trinitarios. Eso es falso. Y cuando Cristo asciende al cielo, no continúa con la unión hipostática, porque la unión hipostática nunca ha existido en Cristo. Cuando Cristo se despoja, Cristo se desvacía de todo. Algunos trinitarios dicen que se despojó de su privilegio divino. Eso tiene que demostrarlo Arnold. Algunos dicen que se despojó de su gloria. Algunos dicen que se despojó de su honor. Algunos dicen que se despojó de su grandeza. Pero realmente, ¿de qué se despojó Jesús? ¿Se despojó también de su naturaleza divina? En Juan 1:14, ahí la palabra géneto, que significa hacer un cambio o transformación, que es el aurito de ponente medio, está diciendo que Cristo, como ser divino, deja de serlo y adopta un cuerpo humano, de naturaleza humana. Ahí nos está diciendo que el verbo géneto en Juan 1:14 es que Cristo continúa con su naturaleza divina. En el despojamiento de Filipenses 2:7 no dice que Cristo continúa con su naturaleza divina. Solamente dice que Cristo se despoja, toma forma de siervo o de esclavo. Ahí aparece la expresión griega morfe doulos, que llega a ser semejante a los hombres. Si Pablo entendía o Pablo creía en la unión hipostática, tenía que haber utilizado el término seiotes, que aparece en Colosenses 2:9, o el término seía, que aparece en 1 de Pedro 1:4.
que dice que adoptarían la naturaleza divina. Pero la Biblia no lo enseña. Hasta más, cuando Cristo asciende a los cielos, Cristo continúa siendo un espíritu. Porque en 1 Corintios 15, 45 dice que el primer hombre llegó a ser alma viviente o ser viviente, pero el segundo Adán llegó a ser un espíritu vivificante. O sea, tanto en 1 Corintios 15, 45 y 1 Pedro 3, 18, estos dos textos, tanto Pedro como el apóstol Pablo, enseñan que Cristo ascendió de forma espiritual, no carnal. Porque entonces si Cristo asciende al cielo en carne y hueso, con cuerpo físico, material, entonces estarían contradiciendo las mismas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50, donde dice que ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos, ni corrupción hereda la incorrupción. Así que cuando Cristo asciende a los cielos, sigue adoptando la forma espiritual cuando persistía antes que viniera a la tierra. ¿Cómo podemos saber que Cristo está en una condición espiritual en el cielo o celestial, tiene un cuerpo espiritual, cuando se le aparece en Hechos 9:3 y en Hechos 16:23 al apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo? El pasaje bíblico describe que una luz se le apareció a Saulo y esa luz impactó tanto a Pablo como los judíos que iban con Pablo. Así dice Hechos 16:23. Y la palabra griega, ahí luz, significa resplandor. Así que Cristo no se le presentó con un cuerpo humano de carne y hueso. La pregunta sería, si Cristo, estando en el cielo, tenía una unión hipostática, entonces, ¿cuál fue la naturaleza que se le presentó al apóstol Pablo en el pasaje de Hechos 9:3? ¿La naturaleza divina o la naturaleza humana? No puede ser la naturaleza humana. No puede ser la fusia antropos, porque la fusia antropos es visible, es palpable, es tangible. Pero ¿será realmente que la naturaleza divina fue la que se le presentó al apóstol Pablo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que no vieron ningún ser humano, no vieron ninguna silueta, no vieron ninguna fisionomía humana, ni mucho menos un antropomorfismo. Con estos dos textos de Hechos 9:3 y Hechos 16:26, mejor dicho, donde dice que Cristo se le aparece de manera invisible, de manera incorpórea. Ahí Cristo no tenía naturaleza humana, según pienso yo, no tiene naturaleza humana, porque ahí Cristo no se le apareció como en el caso que se le aparecieron a los apóstoles en Lucas 24:39, donde Cristo le dice a los apóstoles que iban de camino a Emaús, por el camino, Cristo se le aparece y le dice un espíritu, ellos se turban, se asustan, un espíritu no tiene ni carne ni hueso, pálpenme y tóquenme. Pero sin embargo, en el contexto del versículo 31, Cristo se hace invisible. La Biblia textual trinitaria dice que se hace invisible. Allí aparece el término griego afanto. Afanto significa hacerse invisible, desaparecer, hacerse incorpóreo. Entonces Cristo, cuando se le aparecía en varias ocasiones a los apóstoles y también se le apareció a María y Marta, se hacía visible y después se hacía invisible. O sea, se hacía materia y después se hacía inmaterial. Por la razón que Cristo ya no era un humano. Ya Cristo tenía un cuerpo glorificado. Pero glorificado no como carne, sino glorificado espiritualmente, como enseña 1 de Pedro 3:18, que fue resucitado a espíritu. Un minuto, señor Franklin, disculpe. ¿Ok? Entonces, Cristo no puede tener ninguna unión hipostática estando en el cielo, porque Cristo es invisible. Aparte, la Biblia no enseña en el libro Apocalipsis que Cristo sea un ser humano en el cielo. O sea, Arnold Portillo tiene que demostrarme la unión hipostática que continúa en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo resucita y asciende,
Después que está a los 40 días con los apóstoles, que asciende al cielo, él tiene que mostrarme a mí un texto donde Cristo sea humano. Y no puedo utilizarme el texto de Apocalipsis 1, 13, que se le llama a Cristo semejante como hijo del hombre. Hijo del hombre no implica que Cristo tenga carne y hueso en el cielo. No implica eso. Porque también la Biblia dice que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Entonces Cristo, si Hijo del Hombre significa carne y hueso, entonces Cristo ya desciende como carne y hueso y viene al mundo mediante el engendramiento del Espíritu Santo y la gestación de los 9 meses que estuvo dentro del vientre de María. Así que la expresión Hijo del Hombre no significa que Cristo tenga naturaleza humana. Señor Franklin, se le acabó su tiempo. Entonces, hay que demostrar con textos bíblicos, no con teología, no con filosofía, no con el concilio de Calcedonia, que la unión hipostática sea real. Señor Franklin. Le voy a decir yo, hermana, a ver si me escucha a mí. Tanto exegéticamente, tanto morfosintácticamente, tanto hermenéuticamente, tanto etimológicamente. Sí, ve. Lo que significa los términos, como fusi y como el término hipostaseo. Fusi Antropos, ya terminó tu tiempo. Entonces, la palabra hipóstasis viene de la unión hipostática. Hipóstasis viene de hipostática. ¿Aparece en la Biblia? Porque la ahorita palabra se lo refuto con Hebreos, hipostaseo aparece una sola vez. Participó de lo mismo, carne y sangre. En la Reina Valera del 60. En Hebreos 1:3 no aparece, como había dicho, en ningún hermanos, otro lo voy a texto bajar para que él entienda, ¿ok? Lo voy a bajar para que él entienda. Lo bajé para que él entienda que ya terminó su tiempo. ¿Ok? Sí. Aquí está él abajo. Parece que no tiene muy buen internet. Está fallando. Sí, no ha terminado de hablar. Bueno, ya terminó su tiempo. Lo que voy a hacer, porque está hablando en la parte de abajo, lo voy a sacar. A lo mejor ahí se da cuenta de que pasa algo raro y para que vuelva a entrar, ¿no? Ok. Adelante, hermano. Editar configuración, sacar del estudio. A ver si lo saco del estudio, no lo vaya a vetar. A ver, sacar del estudio. Dice, se sacará griego apologético del estudio. Si deseas evitar que esta persona se reincorpore, debes vetarla. Expulsar invitado. Bueno, creo que está bien, ¿no? Vamos a expulsarlo. Sigue hablando. No, creo que ya paró. A ver, creo que ya paró. A ver si nos escucha para... A ver, creo que... Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Bien, ¿no? Vamos a expulsarlo. ¿Ya? Sigue hablando. No, creo que ya paró. Hello. A ver, creo que ya paró. Ahí está. Franklin. A ver, creo que, bueno. ¿Me escucha? Franklin, sí. Claro que no sé si escucha. No los escucho, bro. Tengo el internet pésimo. Ok, entonces mire, lo que podemos hacer... Tengo el... ¿No escucha? Franklin, sí. Claro que no sé. Franklin, sal y vuelve a entrar. Sí, no pero... te quiero sacar porque no sé si te vaya a vetar o algo así. Ok, entonces mire, lo que podemos hacer... Sí, mira, sí. Baja y vuelve a subir. Eso pasó al inicio. Si no, hermana, me avisa cuando me falte... ¿un minuto? Cuando me falte 2 minutos, me avisa, hermano, 2 minutos. Y después cuando me falte 1 minuto, me avisa, hermano, 1 minuto, ¿ok? Adelante, ok, gracias. Yo le aviso. Estamos todavía al aire mientras para saludar aquí a algunos. Sí, adelante. Aquí, ok. Bueno, señor Franklin, ¿escucha? ¿Ya escucha, señor Franklin? Sí, te escucho. No sé por qué me sacó, bro. Mire, vamos a hacer esto. En caso de que vuelva a suceder, siempre estéme viendo yo le voy a hacer la seña. Y si usted no me escucha, cuando yo haga esta seña, es que se acabó su tiempo. ¿Sí me entendió? Ya, ¿qué tiempo me quedó? No, de hecho se pasó de tiempo. Ya. Se pasó con 2 minutos. Se pasó con 2 minutos. No, yo no me di cuenta, bro, porque... No te preocupes, tranquilo. No hay problema, se lo pasamos esta vez porque no tiene... No, es que tengo malo el internet, bro. Sí, le entendemos, no se preocupe. Y bueno, vamos a reiterar
con este debate. Dale los 17 minutos a él, dale los 2 minutos a Arnold Portillo. Ok. Sí. Le toca el lugar al hermano Arnold Portillo. Tiene... ¿Me escuchas bien, Franklin? Porque Sí, sí te escucho. Ok, Sí te escucho. Sí okay, te escucho. entonces apaga tu micrófono. Mira, Franklin, si quieres apaga tu cámara para que tengas mejor señal. Si quieres. Sí, Okay. a lo mejor la puede prender cuando le toque o así. Sí. Bueno. Bueno. Como Entonces, hermana, usted me toma el tiempo y usted me dice, bueno, entonces recuérdese, cuando me falten 2 minutos, me avise, cuando me falte 1, me avisa. Así es, hermano. Perfecto. Entonces, a partir de que empieza usted a hablar, corre el tiempo. Adelante, hermano, tiene el lugar. Bien, puesto que mi oponente, testigo de Jehová, él cree que Jesús es meramente un hombre de carne y hueso, me voy a dar a la tarea de exponer la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer con los atributos incomunicables de Dios. Son aquellas características o cualidades de Dios que no comparte con su creación, es decir, que son exclusivas de Dios, no se encuentran en nadie más que en Él. Jesús durante su encarnación conservó todos los atributos incomunicables de Dios, ya que su naturaleza divina es inmutable. Sin embargo, en su humanidad limitó voluntariamente la manifestación plena de alguno de estos atributos. Su naturaleza divina no cambió ni fue afectada. La unión hipostática garantiza que Jesús, aunque plenamente humano, siempre fue y será plenamente Dios, con todos los atributos divinos intactos. Hablemos de estos atributos, hablemos de la omnisciencia. En su divinidad, Jesús es omnisciente y conoce todas las cosas. Sin embargo, en su naturaleza humana, voluntariamente propuso limitaciones en cuanto a lo que sabía. Por ejemplo, en la relación al tiempo de la segunda venida. Marcos 13:32 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto contrastaría con Juan 2:25, porque él sabía lo que había en el hombre. Esto muestra que incluso durante su encarnación, Jesús tenía conocimiento divino sobre los corazones humanos. Hagámosle un pequeño análisis a Marcos 13:32, que es muy importante para los testigos de Jehová. Vamos a ver la omnisciencia de la naturaleza divina. En la Trinidad, Jesús es Dios y por tanto posee el atributo incomunicable de la omnisciencia. Esto significa que en su naturaleza divina, Él sabe todas las cosas, incluyendo el día y la hora y el fin. La omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios y Jesús lo posee plenamente. La limitación voluntaria de su humanidad. Durante su ministerio terrenal, Jesús aceptó ciertas limitaciones en su humanidad al decir que ni el Hijo sabe ni el día ni la hora. Jesús muestra en su economía funcional y las limitaciones autoimpuestas en su naturaleza humana. Esto no significa que carezca de omnisciencia en su divinidad, sino que decidió no ejercer ese conocimiento en su condición humana. La unión hipostática explica cómo Jesús puede ser plenamente Dios y plenamente hombre en su divinidad. Él es omnisciente, pero en su humanidad voluntariamente se sometió a las limitaciones humanas para cumplir su ministerio redentor. Por lo tanto, su declaración en este versículo se refiere a su humanidad, no a su naturaleza divina. En Marcos 13:32, Jesús no está negando su divinidad en su omnisciencia, en su naturaleza divina. Él posee el conocimiento de todas las cosas, pero en su humanidad eligió no revelar ese conocimiento. Esto refuerza la comprensión de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, en que en su omnisciencia permanece intacta dentro de su unión hipostática. Hablemos de otro atributo incomunicable, la omnipresencia. Durante su encarnación, Jesús en su humanidad voluntariamente limitó la manifestación de su omnipresencia como ser humano. Estuvo limitado por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, estaba básicamente en un lugar a la vez. Sin embargo, en su divinidad, Jesús sigue siendo omnipresente. Ejemplo, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto sugiere que incluso mientras estaba en la tierra, su presencia divina no estaba limitada por su naturaleza humana. Yo puedo sacar un atributo de la omnipresencia en Hechos 7:55-56, que es muy importante para los testigos de Jehová. Esteban, lleno del Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, ve la gloria de Dios, y a Jesús, otra persona de la Trinidad, que estaba a la diestra del Padre, otra persona de la Trinidad. Este pasaje revela importantes verdades sobre su naturaleza de Cristo, que permanece completamente humano,
mientras está a la diestra del Padre. Cuando Esteban ve a Jesús a la diestra de Dios, está viendo a Cristo en su naturaleza glorificada. Sí, estamos de acuerdo. Después de su resurrección y ascensión, Jesús mantiene su humanidad, que es esencial para su rol como nuestro Salvador e intercesor, porque nosotros somos personas salvas, no estamos buscando la salvación, somos personas salvas. Hechos 7, 55, 56, vemos que Jesús en su posición de autoridad y poder, pero sigue siendo completamente humano. Hablemos de un tercer atributo incomunicable, la omnipotencia. Yo voy a agarrar Juan 14, 28. Jesús afirma, el Padre es mayor que yo, y los testigos aplaudieron, lo cual refleja su economía funcional durante su misión terrenal. Esto no niega su deidad, sino que muestra que en su naturaleza humana asumió un rol de servicio y obediencia al Padre. Sin embargo, en el mismo pasaje, cuando Jesús habla de ir y volver al Padre, podemos ver su omnipotencia, un atributo divino, es control sobre su destino, vida y muerte. Es algo que solo Dios puede ejercer. Como Dios posee atributo incomunicable como la omnipotencia, lo que le permite controlar su ascensión y retorno. Como hombre, voluntariamente se somete al Padre, mostrando su economía funcional en el plan de la redención. La omnipotencia también la vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, no lo voy a abordar por causa del tiempo. Abordemos un cuarto atributo incomunicable en la persona del Señor Jesucristo, la inmutabilidad. En su divinidad, Jesús es inmutable, no cambia. Aunque consideró una naturaleza humana y vivió como hombre, su naturaleza divina nunca cambió ni dejó de ser Dios. Hebreos 18:3 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto subraya que aunque preexistió en el crecimiento, aunque experimentó el crecimiento y el sufrimiento como hombre, su naturaleza divina no sufrió cambio alguno. Yo puedo sacar este argumento en Colosenses 1:15. Leamos Colosenses 1:15. El apóstol Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este versículo resalta la naturaleza divina de Cristo y nos permite identificar el atributo incomunicable de la inmutabilidad. Cristo, como la imagen de Dios, afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible. Pablo indica que Cristo revela perfectamente a Dios. La inmutabilidad es un atributo divino, lo que significa que Dios no cambia. Jesús, como imagen de Dios, refleja esa misma inmutabilidad. Su carácter y esencia son constantes y eternos. Primogénito de toda la creación. Aunque algunos pueden malinterpretar la palabra primogénito, ellos malinterpretan la palabra prototokos con prototistos. Ellos lo malinterpretan, ¿no? Entonces dicen primogénito como un indicio de que Jesús es creado. En realidad se refiere a su preeminencia y autoridad sobre toda la creación. Tengo erudición para mostrar esto si me lo preguntara él, ¿verdad? Este título no implica que Jesús sea una criatura, sino que tiene una posición única sobre toda la creación, reforzando su divinidad, su naturaleza divina, por lo tanto, permanece inmutable. En conclusión, Colosenses 1:15 vemos de que Jesús, más allá de ser un simple ser creado, es la imagen del Dios invisible y posee el atributo divino de la inmutabilidad. También podemos encontrar esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No lo voy a abordar por causa del tiempo. Abordemos un quinto atributo incomunicable de Dios en la persona del Señor Jesucristo, la eternidad. Juan capítulo 17, versículo 3, muy importante para los testigos de Jehová. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquí a quien has enviado. En realidad, revela un atributo incomunicable a Jesús. ¿Qué es lo que revela? La eternidad. Está capacitado de dar vida eterna, implica que Jesús posee el atributo divino, la eternidad. Solo un ser eterno posee y ofrece vida eterna. Por lo tanto, aunque Jesús es enviado del Padre, sigue siendo igual en esencia porque comparte los atributos incomunicables de Dios como la eternidad. En Juan 17:3 vemos que Jesús, aunque se distingue del Padre en su rol, posee un atributo divino incomunicable, la eternidad, algo que solo un ser divino puede hacer. Pasemos a un sexto atributo incomunicable, la soberanía. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11 dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús, aunque en humildad durante su vida terrena, o sea, como hombre, sigue siendo soberano, al que
al que el todo lo creado se le somete. Fíjense que yo puedo sacar este atributo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Dice, Pablo dice que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este versículo revela la relación en la economía funcional entre Cristo y el Padre, pero no se debe confundir con una negación de la divinidad de Jesús como lo hizo Arrio y lo hizo Russell. Al contrario, este pasaje nos permite identificar el atributo divino incomunicable de la soberanía de Cristo. Todas las cosas le están sujetas a él. Jesús es quien pone bajo su autoridad todas las cosas. Este es un claro reflejo de su soberanía, ya que solo Dios tiene el poder y la autoridad para someter todo el universo bajo su dominio, el cual es un atributo exclusivo de Dios. En la limitación voluntaria no significa inferioridad, porque de ahí sale la falacia, ¿no? Como se limitó, pues él es inferior. No, la frase del Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas a él, no significa que Jesús sea inferior en su naturaleza divina. En el contexto de su rol en el plan de la redención, Jesús se somete al Padre como parte de su obra redentora, pero su naturaleza soberana no cambia, sigue siendo completamente Dios. En la Trinidad, aunque el Hijo se somete al Padre en su misión de redención, las tres personas son coiguales en esencia y divinidad. La economía en el rol de la salvación que le toca a Jesús en su parte del orden dentro de la Trinidad, pero no afecta su soberanía divina. Aquí en 1 Corintios 15, 28, la soberanía de Cristo se manifiesta en su capacidad de someter a todas las cosas bajo su autoridad. Este versículo refuerza la comprensión de la divinidad y soberanía de Cristo, incluso en su rol redentor, Pasemos a un séptimo atributo incomunicable, la infinidad. En su naturaleza divina, Jesús es infinito y los límites, aunque en su encarnación consideró las limitaciones de la humanidad. Su divinidad nunca fue limitada. Su poder, conocimiento y ser son infinitos, aunque no siempre fueron manifestados plenamente durante su vida terrestre. Vamos a abordar Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice divinidad, dice deidad. Esto significa que incluso en su forma humana, la totalidad de la naturaleza divina infinita habita en Jesucristo. La infinidad de Jesucristo nosotros la podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 3, que no tiene principio, testigos de Jehová. Escuchen, Hebreos capítulo 7, versículo 3, no tiene principio. Esto destaca la naturaleza divina e infinita. Juan capítulo 1, versículo 3, él como el creador destaca la capacidad y refleja la infinita naturaleza de él. Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dicen los testigos. ¿Ves? Ahí dice principio, pero en el otro no dice principio. Se están contradiciendo los trinos, entonces se van a ser testigos de Jehová. No, así no es. En el análisis de este versículo, Jesús se identifica a sí mismo como el principio y el fin, lo que subraya su naturaleza eterna e infinita. Vamos por un octavo atributo incomunicable, la aceidad. ¿Qué están diciendo? Arnold Portillo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que en la persona de Jesús y en los versículos que los testigos de Jehová utilizan para negar su divinidad, yo les estoy mostrando la divinidad de Jesucristo. Jesús, como el Hijo de Dios, es autoexistente, a pesar de tomar una naturaleza humana y depender de su humanidad, de la provisión física, alimento, descanso, etcétera. Su existencia como Dios no depende de nada fuera de él. Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ahí está el artículo definido, mostrando al sujeto, y el predicado nos va a decir que era Dios, no que era un Dios. No, los testigos de Jehová dicen era un Dios, pero ellos tienen que mentir porque no les ayuda. La regla de Conwell dice allí de que se traduce que el verbo era un Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y todo esto muestra que Jesús, como el verbo, es el origen de todo y su divinidad no depende de nada creado, porque él es el creador. Yo puedo sacar este mismo argumento en uno de los versículos más fuertes de los testigos de Jehová. Juan capítulo 5, versículo 26, Jesús dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado vida a tener vida en sí mismo. Este versículo revela el atributo de la aceidad en la persona del Señor Jesucristo, vida en sí mismo. La clave aquí es que el Hijo tiene vida en sí mismo. Esto significa que al igual que el Padre, Jesús no depende de nada ni de nadie para existir. Tiene vida por su propia
esencia, lo que es un atributo exclusivo de Dios. Esto indica que Jesús es autoexistente. La relación entre el Padre y el Hijo, aunque se dice que el Padre da, testigos de Jehová, escuchen, al Hijo el tener vida en sí mismo, esto no significa que el Hijo sea inferior o creado. Esto no significa que el Hijo sea inferior o creado, testigos de Jehová. En la teología cristiana, el Hijo y el Padre comparten la misma naturaleza divina. El dar se refiere a su relación dentro de la Trinidad, no a una creación. Ambos son eternos y coiguales. La evidencia de la divinidad la afirma de que el Hijo tiene vida en sí mismo, refuerza su divinidad. Solo Dios puede tener vida en sí mismo y no estar sujeto a las limitaciones de la creación. Jesús, como Hijo eterno, es plenamente Dios y por lo tanto posee los atributos de la aceidad. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 26, encontramos la aceidad de Jesucristo, ya que Él tiene vida en sí mismo. Este atributo muestra que, al igual que el Padre, Jesús es autoexistente y divino, lo que subraya su identidad como Dios. La relación entre el Padre y el Hijo es de perfecta unidad, coexistencia, reafirmando que ambos comparten la misma naturaleza divina. Hermano, Para ir... 2 minutos. Gracias. Para ir terminando, voy a aterrizar con esto, ¿verdad? Jesús durante su encarnación conservó todos los atributos incomunicables de Dios, ya que su naturaleza divina es inmutable. Sin embargo, en su humanidad limitó voluntariamente la manifestación plena de algunos de sus atributos. Su naturaleza divina no cambió ni fue afectada en la unión hipostática. Garantiza que Jesús, aunque plenamente humano, siempre fue y será plenamente Dios, con todos sus atributos divinos intactos. Aquí lo que yo abordé, lo que yo hice con esta exposición fue agarrar los versículos que el creador de los testigos de Jehová, de apellido Russell, interpretó del arrianismo y su visión de los adventistas, porque si nosotros estudiamos la historia de él era medio adventista, medio arriano, no creía en la divinidad del Señor Jesucristo. Minuto. Gracias. Por lo tanto, al no creer en la divinidad de Jesucristo, ¿quién murió? Pregunta, ¿quién murió para ellos? Murió un hombre cualquiera. Los testigos de Jehová no tienen salvación, no van a ser salvos. Y no pueden alegar una salvación, no pueden prometer una salvación. Tan siquiera los católicos, ellos tampoco son salvos, los católicos, pero ellos hacen una promesa a futuro cuando estés muerto. Te engañan que cuando mueras puedes llegar a ser salvo. Pero los testigos de Jehová, ¿de dónde? Si para ellos murió un simple ser humano, no un ser humano puede salvar a nadie, solo Dios salva y un humano no puede salvar a nadie. Entonces, si Dios no puede morir y un ser humano no puede salvar, tenemos la persona grandiosa y maravillosa del Señor Jesucristo, Dios hecho carne para poder morir y podernos dar la salvación eterna a todos nosotros. La enseñanza de los testigos de Jehová está completamente destruida y viene lengua la traba, ortodoxamente equivocados en una línea arriana. No tienen cómo comprobar ellos qué es lo que ellos me van a dar. No me van a dar la salvación. Gracias. Gracias, muy amable. Y bueno, muchísimas gracias, hermano Arnold. Tiene el lugar el señor Frankie. Tiene 10 minutos para hacer su refutación. A partir de que usted empieza a hablar, corre tiempo. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, sí, los escucho los dos. Bueno, increíble, Arno Portillo, me has dejado asombrado, bro. No has mencionado en la disertación tuya que tú dices que la unión hipostática existe en la persona de Cristo, no has mencionado ni un solo texto que pruebe eso. Ni uno. Y los 3 textos clásicos de ustedes es Juan 1.14, Filipenses 2.7 y 1 Timoteo 3.16. 1 Timoteo 3.16, tú sabes que la palabra Dios ahí es falsa. El texto griego de Nestle Aland, según Plutarco Bonilla, a la nota del pie de página, el texto griego al español, dice que la palabra es falsa. La palabra seos. Ay, muy bien. Mencionaste los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables no fueron trasladados al vientre de María. Eso es falso.
Eso tienes que demostrarlo textualmente, no con filosofía, y yo te lo advertí muy bien, no con teología, no con filosofía. Los atributos incomunicables, el logo, los trajo del cielo mediante el verbo egéneto y la carne unida con la unión hipostática, o sea, la naturaleza divina, tenían estos atributos, es falso. Ahora, estos atributos incomunicables, ¿Cristo se despojó de estos atributos incomunicables? Sí. Hasta más tus propios hermanos, como Barragán, Salvador Barragán, dice que Cristo se despojó de su gloria, según la referencia de Juan 17:5. Pero tú sabes qué significa la palabra gloria en Juan 17:5. Dame la gloria que yo tenía antes contigo, que el mundo existiera, significa atributo y naturaleza. Vamos a poner el diccionario de Vine. Ponme ahí en pantalla ahí el diccionario de Vine y el diccionario de Wilton Nelson. Las dos fotos que te mandé, no de las preguntas, las dos últimas fotos que yo te mandé, vamos a ver cómo Vine, trinitario, explica la palabra gloria. Ponme ahí la palabra la fotografía. Primero uno y después la otra. Vamos a ver qué significa gloria. Si significa atributo divino o naturaleza. Vamos a ver de qué se despojó Jesús. Si Cristo se despojó de su gloria, se despojó de su naturaleza y sus atributos divinos. Así, muy bien. Aquí vemos que la palabra dosa significa gloria. Bueno, según los trinitarios dice que Cristo se despojó de su gloria. Y gloria ahí está marcada en azul, según se habla de su eterno poder y deidad como su gloria. Esto es sus atributos. Sus atributos. ¿Estás escuchando bien, Arnold, lo que dice tu diccionario trinitario? Si Cristo se despojó de su gloria, se despojó de sus atributos incomunicables. Cristo cuando estaba en la tierra no tenía ningún atributo de Dios como naturaleza divina. Cristo no tenía naturaleza divina. Cristo nada más tenía naturaleza humana. Cristo tenía que pedirle la ayuda al Padre que le diera poder para hacer los milagros. Dice que hizo los milagros mediante el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Cristo siempre invocaba a su Padre cuando iba a hacer milagros. No lo hacía por su propia iniciativa. Fíjate que los textos de Juan dicen que él no hacía las cosas por su propia iniciativa. Ponme la segunda foto. Vamos a ver el diccionario trinitario de Wilton Nelson. Ponme la segunda foto, Arnold. La segunda foto, vamos a la sección gloria. Cristo se despojó de su gloria. Si la puedes mirar. Gloria, expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios. ¡Wow! ¿Sabes, Arnold, que tú me has entregado el debate ahora con tus dos diccionarios trinitarios? Wilton Nelson y William Vine. Y otro diccionario que no tengo tiempo para mencionarlo. Gloria significa naturaleza y significa atributos de Dios. La Biblia traducción viviente, dice que Cristo en Filipenses 2:7 se despojó de sus privilegios divinos. Tu propia traducción trinitaria, Arnold, dice que se despojó de sus privilegios divinos. ¡Wow! Yo no sabía eso, bro. Es que así lo dice literalmente la traducción viviente. Cristo se despojó de sus atributos o privilegios divinos. Increíble. Y no es mi Biblia, es la Biblia trinitaria de ustedes. Es una traducción trinitaria. Entonces, me citaste que Cristo es omnisciente. Bueno, si Cristo es omnisciente y disfruta de ese atributo incomunicable, ¿cómo tú me explicas Apocalipsis 1:1? Que Cristo recibe una revelación de parte del Padre. Entonces no es omnisciente 100%. ¿Qué pasó con la omnisciencia ahí?
Aparte, en Juan 8:28, Cristo dice, el Padre que me enseñó. ¡Wow! El Padre que me enseñó. También deficiente ahí. Porque tú citaste, descontextualizaste Marcos 13:32, que el día y la hora no lo sabía el Padre, pero Apocalipsis 1:1, Cristo recibe información, conocimiento del Padre en su omnisciencia. Entonces Cristo no es omnisciente 100%, aunque Cristo tenía ciertas limitaciones del conocimiento, sabía las cosas de antemano, pero no todo lo sabe. También dijiste que es omnipresente. Cristo era omnipresente cuando estuvo en la tierra. ¿De verdad? ¿Tú te crees eso, Arnold? Que Cristo era omnipresente. Estando en la tierra, Cristo podía estar como persona en varios lugares al mismo tiempo. No. Pero me vas a decir, no, pero la naturaleza divina es la que es omnipresente. Bueno, si la naturaleza divina es omnipresente, entonces, ¿por qué en Mateo 3:16-17 dice que se escuchó una voz del cielo? Este es mi hijo a quien yo he aprobado. Cristo estaba en el cielo en ese mismo, si era omnipresente, estaba al mismo tiempo. Cristo estaba presente cuando Dios habló desde el cielo, estaba junto con el Padre. Si es omnipresente, tiene que estar junto con el Padre. Entonces Juan 17:5 dice, Padre, dame la gloria que yo estuve contigo al lado tuyo. Ahí enseña la omnipresencia. Si Cristo está pidiendo la gloria. Entonces, estamos viendo a Cristo, un Dios sin gloria. El Dios Hijo de la naturaleza divina, naturaleza humana, sin gloria en la tierra, sin privilegio, sin atributos y sin naturaleza divina. Porque el diccionario de Vine y el diccionario de Wilton Nelson te refuta todo lo que tú dijiste en 15 minutos. Dijiste también que Cristo es omnipotente cuando estuvo en la tierra. Eso es falso. Porque en Mateo 28:18 Cristo le dice, en Mateo 28:18 dice que Cristo se le dio toda autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre. Entonces no es omnipotente, pero aparte, en la profecía de Isaías 9:6 dice que nacería un hijo y ese hijo aportaría el nombre de Dios poderoso. Pero ahí no dice todopoderoso, ahí no dice Shaddai, ahí dice Gibor. Si es una profecía mesiánica que Cristo sería el Dios en la tierra, entonces ¿por qué no dice en Isaías 9:6 el Dios todopoderoso? Padre eterno, príncipe de paz y Dios todo. Gracias. Entonces, la palabra omnipotente no es aplicado como atributo incomunicable en la tierra. Pero hasta más, no mencionaste la palabra fusi, naturaleza, aplicado a Cristo, fusi, seía. Ni mencionaste la palabra fusi, antropo. No explicaste la unión hipostática. Yo quería saber más que tú explicaras la unión hipostática, uniéndose. Naturaleza divina uniéndose con la naturaleza humana. ¿Dónde está esa explicación textualmente? No lo demostraste, nada más que hablaste de los atributos incomunicables. Nada más, pero no citaste ningún texto que demuestra la unión hipostática. Yo espero ahora que en la refutación tú refutes todos los puntos que yo esclarecí, ¿no? Y expuse en mi exposición fueron como 17 minutos. Entonces, hasta aquí mi refutación. Ok, muchísimas gracias, señor Franklin. Y bueno, vamos a dejar el lugar al hermano Arnold Portillo. Tiene 10 minutos para hacer su refutación. Después de que inicie a hablar, empieza a correr tiempo. Adelante. Permítame, hermana. Ajá. Déjeme quitar las fotos que él puso aquí, a ver. Correcto. Déjame ver, no las quiero. Bueno, aprovecho para dar... Ok, hermana, listo.
Sí, adelante. Bueno, a partir de que empiece a hablar, inicia tiempo. Adelante. Sí. Bueno, como siempre, mi amigo Franklin es conocido por la falacia de falsa equivalencia, ¿no? Aquel trinitario dijo esto y este trinitario dijo aquello. Entonces esos trinitarios ya se hicieron testigos de Jehová. Porque aquel trinitario dijo esto y el otro trinitario dijo aquello. ¿Cuál de los trinitarios tiene la razón? Ya no hay trinitarios, se hicieron testigos de Jehová. Esos amigos se hicieron testigos de Jehová, ¿verdad? Esa es la falacia de falsa equivalencia. Aquel escribió esto en esta traducción, aquel otro escribió aquello otro en aquella otra traducción. Ya no hay trinitarios, ya todos se hicieron testigos de Jehová. Eso se llama falacia de falsa equivalencia. Siempre lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir aquí con la interpretación que él mismo dio, la última. Fíjense que él está poniendo esto, ¿no? Él está poniendo gloria, expresión de la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios, hechos manifiestos en toda la creación, y da los versículos bíblicos. ¿Cómo se utiliza un diccionario? Frank, usted debe de aprender a utilizar un diccionario. Aquí en esto que usted puso en pantalla no está Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7, para yo ver la relación. Cada verbo en griego tiene sus acepciones y significan algo diferente en cada versículo diferente. Aparte de que usted hace la falsa equivalencia, en los traductores también hacen una falacia de falsa equivalencia en los verbos en griego. No sabe usar el griego en realidad. Y yo lo he demostrado en todos los debates que hemos tenido. En realidad usted no sabe utilizar el griego. Mire la otra que usted dio, doxa. Bueno, usted me tiene que leer aquí cuando llega al punto y aparte dice, en Romanos 1:3 se habla de su eterno poder y deidad, como su gloria. Esto es sus atributos y poder revelados por medio de las cosas creadas. Por medio de las cosas creadas. Usted no sabe interpretar un diccionario, Franklin. O sea que cuando Jesús vino y en la kenosis se despojó para adoptar una naturaleza humana, desapareció todo lo creado. Toda la gloria de Dios en la creación. Desaparecieron las montañas, desaparecieron los mares, desaparecieron los volcanes. No sabe utilizar con mucho respeto un diccionario, Franklin, amigo mío. No lo sabes utilizar. Me dio tanta risa, pero fíjate que por educación me aguanté la risa, ¿eh? Ahora, vamos aquí. Mira, dices tú, comenzaste tú diciendo que Jesús no resucita incorpóreamente. Entonces, amigo, dice Juan capítulo 8 que ustedes son anticristo. Todos los testigos de Jehová son anticristos. Porque tú dijiste que Jesús no resucita corpóreamente. Tú dices que resucita un espíritu, una clase de espíritu. Pero te refuta el versículo cuando Jesús va con sus apóstoles y le dice, ve que yo mismo soy. Le está diciendo, bueno, ahorita te voy a buscar la cita. Después sigues hablando de que todo en el cielo y en la tierra. Estás diciendo de que a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 3 y 26, 23, no se le apareció en carne y hueso. Y como no se le apareció en carne y hueso, la unión hipostática no existe. No, hermano, por favor, amigo. La unión hipostática declara que en una persona tiene la naturaleza humana como la naturaleza divina. No necesariamente tiene que manifestarse en cuerpo físico. Por favor, esa es una falacia, eso es una mentirota que tú has puesto ahí. Y la estás haciendo pasar como verdad. Y lo peor es que los que te están oyendo te están creyendo que como Jesús tiene una unión hipostática, él se tiene que manifestar todas las veces en carne y en hueso, en su cuerpo de carne y hueso, se tiene que manifestar todas las veces que sale en la Biblia. No, eso es una mentirota que usted ha sacado, no es así. Dice, está en su cuerpo glorificado, dice que le mostremos que en el cielo tiene su cuerpo, ya se lo mostré con el versículo de Esteban. Después dice que es un dogma, que salió en el 451 en Calcedonia. Sí. Esto lo inventó el catolicismo, bla, bla, bla. Mire, nosotros venimos de una protesta católica. Los que protestaron fueron católicos y nosotros nos apegamos no a todo lo que los concilios cristológicos dicen, porque terminan diciendo barrabasadas romanas. Nos apegamos a lo que dice porque nosotros venimos de ahí. Nosotros no podemos negar la reforma protestante. Ustedes no vienen de ahí, ustedes vienen de Arrio. En el mismo 451, Arrio decía de que Jesús no había venido en carne. En el mismo 451, Arrio fue refutado y declarado hereje. Ustedes, los testigos de Jehová, son herejes. Ustedes no son salvos, no tienen la salvación y nunca van a ser salvos. Su religión de los testigos de Jehová no sirve para nada porque se trata de la salvación en la eternidad.
Y ustedes no tienen la salvación en la eternidad. Ustedes no la tienen y no la pueden mostrar. Entonces tú dices, quiero que vayas a Juan 1:14, a Filipenses 2:6 y 7 y a Timoteo 3:16. De Filipenses 2:6 y 7 te voy a mostrar que ahí dice forma de Dios, naturaleza. Ahorita vamos a poner los diccionarios. Forma, ese forme que está ahí de Dios significa naturaleza de Dios. Y el mismo texto en el versículo 7 dice forma de siervo, forma como hombre. Esa es naturaleza de hombre. En ese mismo texto, en el verso 6 dice naturaleza divina y en el verso 7 dice naturaleza de hombre, naturaleza humana. Eso es lo que está diciendo el diccionario el diccionario Vine, ¿verdad? Por ahí está el asunto. Entonces tú dices, Santiago 3:7 habla de naturaleza, de fusi, antropos y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, Hebreos dice de que él participó de carne y hueso, de lo mismo. Ahí está tu fusi, antropos. Nomás que lo tienes que ir a ver. No puedes tú ser tan deshonesto, Frank. En serio, qué deshonestidad tan grande la tuya. Luego dice de que la unión hipostática en el Padre, Juan 1:14. No, ya fue todo lo que hiciste, no hiciste nada. ya fue todo lo que diste. Realmente me aburrió tu participación esta vez. Las primeras veces fuiste más fuerte, pero esta vez realmente fue muy aburrido, fue muy tosco. Esos diccionarios que pusiste, Doxa, realmente no tienen nada, no tiene ningún sustento. Y ahorita vamos a ver algo que nos va a ayudar mucho. Vamos a compartir algo aquí. Ahí vamos, hermana. Usted me dice cuánto me viene quedando, ¿eh? Mira, aquí tenemos Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. En forma de Dios y en forma de siervo. Fíjate lo que dice Guilford. Dice, morfe es en sí propiamente a ver si se está viendo, ok. Morfe, aquí está. Dice, morfe es en sí propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, como dices tú, sino tal como subsiste realmente el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Entonces, esta palabra morfe de Dios, morfe, naturaleza divina, esencia divina, aquí está, mira, te la estoy marcando, mira, morfe, naturaleza, esencia, naturaleza divina. El siguiente versículo, morfe, igual aquí, mire, morfe, naturaleza de siervo. ¿Ves? Aquí es donde estamos pegando duro. Estamos pegando duro con esto. Mira, morfe de siervo es naturaleza humana. Morfe de Dios es naturaleza divina. El yo que aparece, el cual, siendo ese el cual, tiene un yo implícito. Ese yo implícito es la persona del Señor Jesucristo, que llevó sus atributos divinos como persona con naturaleza divina al vientre de María. De hecho, 2 minutos. Gracias. De hecho, hay varios versículos que dicen de que él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos a ver aquí otra cosita, ¿no? Tú dices, es que Barragán dijo de que la gloria, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a abordar eso también que dijo Barragán, porque tú estás sacando las cosas de contexto. Mira, aquí está que no, mira, propiamente vaciarse, por lo tanto anular. Mira, en pasivo, vaciarse de cualquier reconocimiento. Esa es la gloria. El reconocimiento que él tenía, de eso es lo que está hablando. ¿Quién nos está diciendo? Es que vamos a poner a pelear a Strong, vamos a ponerlo a pelear con Vine, vamos a ponerlo a pelear. Entonces Strong ya se hizo testigo de Jehová, ¿verdad? Porque le está dando la razón a Franklin, y sigue Franklin con su falacia de falsa equivalencia, ¿verdad? Entonces, todos los trinitarios que Franklin Enrique propone, todos los trinitarios ya se hicieron testigos de Jehová, porque uno dice otra cosa, le da la razón a él y ya son testigos de Jehová. ¿Tiempo? 1 minuto. Bueno, entonces, ese es el problema que tenemos con Franklin, ¿no? Cuando él dice, mira, aquí en el diccionario, los diccionarios te refutaron, no me refutaron nada, ni siquiera aparece el versículo de Filipenses 2, 6 y 7. Por favor, Franklin, mire, si usted no sabe utilizar un diccionario en griego, lo primero que usted tiene que hacer es buscar el verbo. Si usted encuentra el verbo y la relación del versículo que usted va a exponer, entonces usted tiene un argumento. Si usted no tiene el argumento, usted no tiene nada. Si usted no tiene el versículo implícito, usted no tiene nada. Usted primero, para saber utilizar un diccionario, tiene que buscar el verbo. El verbo es el que lo va a ayudar a usted, antes que todo.
Pero si usted viene y dice, mira, aquí Gloria dice, pero está hablando de otros versículos, de otro contexto, la gloria de la creación de Dios, los mares, la tierra, los volcanes, y usted dice, no, es que ahí dice eso y Dios se despojó, Jesús se despojó de eso, no. En la kenosis lo que Jesús hizo fue vaciarse de ese reconocimiento porque adoptó la naturaleza humana haciéndose un cuerpo de carne en Juan 1:14. Gracias. Y bueno, ahora sí voy a aprovechar un momentito para mandar aquí algunos saludos. Saludos a todos los manchos que están aquí presentes, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos están apoyando en esta hora. También a Osvaldo, a Janet. Janet me está pidiendo que corrija el debate. No veo ningún error. Aquí lo único que no se admite son faltas de respeto, groserías. Bueno, quiero decir algo. Él me dijo hereje. Por favor, ahorita le doy lugar, si me permite. Pero no, él me dijo hereje. Eso no puede hablar, me permite, por favor. Estoy dando una explicación. No pueden faltar al respeto y tampoco pueden exaltarse, ¿verdad? Cuando yo esté hablando. Muchísimas gracias. ¿Quiere argumentar algo el señor Franklin? Adelante, tiene un minuto nada más para decir lo que quieras. Adelante. No, era eso, estaba corrigiendo a él, que yo en ningún momento le dije hereje a él, ¿me entiendes? Ok, bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos. Vamos a pasar a las preguntas. Tienen 3 preguntas cada quien. Usted empieza, señor Franklin. Tiene Sí. un minuto para formularla. Voy a repetirles. 3 minutos para contestar la pregunta y 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta. A partir de que usted empieza a hablar, corre tiempo, tiene 1 minuto para formularla. Adelante, señor Franklin. Arno, pon en pantalla cualquiera de las 3 que te mandé. La de Filipenses 2:7, ¿la puedes poner, por favor? Hey. Muy bien. Primera pregunta. ¿De qué se despojó Jesús en Filipenses 2:7? ¿De su gloria, privilegio divino o de su grandeza? ¿Cuál de las 3 se despojó? Tienes que mencionarme una de las 3. Y si no, bueno, dime por qué. Es mi pregunta. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Bueno, tiene 3 minutos para contestarle, hermano Arnold. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Bien, según lo que estoy proyectando en pantalla, él se despojó de su reconocimiento. De eso se despojó él, de su reconocimiento, por eso es lo que él pide. O sea, cuando nosotros estamos hablando de gloria, no necesaria, tenemos que entender ese verbo que está ahí, el contexto en el que está siendo dado, ¿no? El resplandor de su gloria es lo que tenemos nosotros que entender aquí. Ahí está el punto. Lo tengo en pantalla, me quedo con esa respuesta, vaciarse de cualquier reconocimiento. Eso es mi respuesta. ¿Será su respuesta? Le restan 2 minutos. ¿Cuántos? ¿Me restan 2 minutos? Es 1 minuto nada más. Bueno, Mira, son 3 minutos, no, son 3 minutos, claro. 3 minutos. Bueno, según lo que estoy aquí viendo, él se vació de cualquier reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues nosotros tenemos una persona que está naciendo en el vientre de la Virgen María. Está una persona que es preexistente y es coeterna y es de la misma naturaleza y es de la misma esencia que el Padre. Va a nacer de la Virgen, del vientre de la Virgen María. Él tiene todos esos atributos, y como lo expliqué en mi exposición, él se va a limitar porque va a hacer su cuerpo, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo, él mismo se está haciendo carne
Él mismo está haciendo esa acción de hacerse carne. Entonces, esa autolimitación que Él se está haciendo en la naturaleza humana para poder compartir con nosotros carne y hueso, como lo dice Hebreos, ese fusia antropos que tú estabas reclamando, lo estamos viendo en ese mismo lugar. ¿Para qué? Para que Él pueda morir, para que Él, siendo Dios, pueda salvarnos, y para que, siendo hombre, pueda morir. Si nosotros negamos de que Él, siendo Dios, y es hombre, entonces si nosotros decimos que es hombre, no nos puede salvar. No somos salvos y de nada sirve la religiosidad que estamos haciendo. Pero si decimos que es Dios, Él nos puede salvar. Entonces, en toda la Biblia yo mostré los atributos incomunicables que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Única y exclusivamente a Dios en la persona del Señor Jesucristo, en los versículos que Russell toma de Arrio y de los adventistas para quitarle la divinidad a la persona del Señor Jesucristo. Yo se lo coloqué, yo se lo puse en ese punto para mostrar la deidad del Señor Jesucristo. Corporalmente está toda la deidad, no dice divinidad, dice deidad en la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice Hechos capítulo 20, versículo 28, de que Él compró la iglesia con su propia sangre. Ustedes no pertenecen a la iglesia de Jesucristo porque ustedes no creen que Dios derramó su sangre. Ustedes no creen que Dios derramó sangre. Y eso es parte de la unión hipostática. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Franklin, tiene 2 minutos para refutar la respuesta a la pregunta. 3 minutos, 3 minutos. A mí me dieron el formulario con 2 minutos. 2 minutos, está bien. Ok. Por favor, a partir de hablar, corre tiempo. Adelante. Bueno, ustedes escucharon la respuesta de Arnold. Es increíble, Arnold, compadre. Increíble ese disparate que tú has dicho ahí, brother. Es que ningún trinitario dice eso, brother. Lo que tú dijiste. Cristo se despojó de su reconocimiento. ¡Wow! Eso no es lo que dice Carlos Veló. Eso no es lo que dice Barragán. Eso no es lo que dice el doctor Enuel Hernández. ¿Cómo tú vas a lidiar entonces con las traducciones tuyas que dice que se despojó de su honor, que se despojó de sus atributos divinos, como la traducción viviente? ¿La vas a echar para la basura? ¿Me vas a decir que es la falacia? Que si la falacia... Esas son tus traducciones, bro, no son las mías. Son tus traducciones y hasta más. Tuviste miedo de decir que se despojó de su gloria. ¿Sabes por qué no te conviene decir de su gloria? Porque si tú dices que Cristo se despojó de su gloria... 1 minuto, adelante. Ajá. Si Cristo se despojó de su gloria, te metes en un problema gravísimo. Porque Cristo no tenía gloria en la tierra. Cristo se la pide al Padre. Entonces estamos viendo que Cristo era, según ustedes, era un Dios sin gloria. Entonces Cristo no podía ser el Dios encarnado porque no tenía gloria. Y la gloria es todo para Dios. Y como te lo enseñé en el diccionario de Vine y el de Wilton Nelson, dice que gloria implica atributo, implica naturaleza, aunque tú lo quieras descontextualizar. Entonces estamos viendo a Cristo sin gloria, un Dios sin gloria en la tierra. Hasta aquí mi respuesta. Ok, bueno, ya casi cumplieron los 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con la pregunta por parte del hermano Arnold. Sería su primer pregunta. Tiene 1 minuto, para formularla. A partir de que empiece a hablar, corre el tiempo. Adelante. Primera pregunta. Si Jesús no es plenamente Dios, ¿cómo explica que Él reciba adoración en varias partes del Nuevo Testamento, como en Mateo 14:33 y en Juan 20:28? Cuando solo Dios debe ser adorado, según Éxodo 34:14. Explíquelo. Eso no tiene nada que ver con el tema de naturaleza de la unión hipostática. No, formula la pregunta. ¿Te permite hablar mientras está la otra persona hablando? Sí, pero no tiene nada que ver la pregunta. Tienes que rectificarlo él. Y es válida porque son preguntas. Así es que adelante. No es válida porque eso es Trinidad, eso es divinidad, eso no es naturaleza divina. Tiene 3 minutos para contestarla a partir de... Wow, increíble. Adelante. Increíble. Arnold,
Esta es la unión hipostática, brother. Yo voy a responderte. Esto es la unión hipostática. Tienes que hacerme una pregunta de la unión hipostática, brother. Esto no es la divinidad de Cristo, si Cristo es adorado o no. Pero ya que tú estás utilizando la oración, ¿por qué la Nueva Jerusalén dice rendir homenaje en Hebreos 1:6? Pablo Belson, Nuevo Testamento Pablo Belson, trinitario, dice proscunesatosan, el verbo de proscuneo, que es un imperativo, dice rendir homenaje. Porque esas traducciones trinitarias, como la Nueva Jerusalén, me vas a decir que la Nueva Jerusalén es falsa, me vas a decir que el Nuevo Testamento de Pablo Belson es falso. En los dos textos, Hebreos 1:6 dice rendir homenaje. Rendir homenaje, tus propias traducciones trinitarias, la Nueva Biblia de Jerusalén y el Nuevo Testamento de Pablo Belson, que es un trinitario erudito de la Iglesia Bautista. Ahí pone proscuneo por rendir homenaje. No dice oración, dice rendir homenaje. Tienes que hacerme una pregunta de la unión hipostática, brother. Unión hipostática. No estamos hablando de la oración de Cristo, ni estamos hablando de la divinidad de Cristo. Unión hipostática, naturaleza divina y naturaleza humana. Esa es mi respuesta. ¿Perdiste la pregunta? Okay. Muchísimas gracias. Te restaba 1 minuto con 15 segundos. Muchas gracias. Bueno, tiene 2 minutos, Arnold, para refutar la respuesta a la pregunta. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Permítame, hermana. Permítame, porque estoy corroborando lo que él estaba diciendo acerca de la Biblia. Porque si él está en la verdad, pues él está en la verdad, ¿no? Hebreos 1:6 dice. Va a correr tiempo a partir de que empiece a hablar. Adelante. Gracias. Bien, pues esta es la pregunta que yo le hago a él, ¿no? Porque estamos hablando de la unión hipostática. La pregunta era Jesús, la persona de Jesús, entendiendo que tiene su naturaleza humana. Jesús, si no tiene su naturaleza divina, entonces ¿cómo puede ser adorado? Eso es unión hipostática. Simplemente que mi oponente parece que tiene una noción falsa de lo que es unión hipostática y como que no comprende muy bien lo que está pasando, porque no ha abordado los atributos, no abordó los atributos incomunicables divinos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Voy a poner algo aquí muy interesante. Fíjese que la traducción viviente que él dijo, él mintió. Miren cómo dice la traducción viviente. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Eso es lo que estamos hablando. No está renunciando de sus atributos. ¿Dónde dice sus atributos? Mi oponente no entiende lo que son atributos. Mi oponente no entiende lo que son atributos, sino que él renunció de sus privilegios divinos. Díselo que está ahí. Él piensa que eso es atributos. Por favor, se supone que manejas un poquito el griego. Se supone, no, y aparte está haciendo como que tiene la victoria todavía. Dice, vamos al otro versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y nuevamente al introducir su primogénito en el mundo, está hablando del primogénito, adórenle todos los ángeles de Dios. Claro que tiene que ser adorado porque es divino, es Dios, está hablando del primogénito que tiene la naturaleza divina y es Dios. Por favor, Franklin, ¿qué es lo que está pasando aquí? No has hecho nada, no me contestaste nada cuando te dije, tienes que hacerme esto, saliste con eso, no es unión hipostática. Amigo, no sabe lo que es la unión hipostática entonces. Usted piensa que naturaleza divina es una persona, ¿verdad? Y naturaleza humana es otra persona, ¿verdad? Eso es lo que usted piensa. Gracias. Y bueno, seguimos aquí con algunos saludos para la hermana Claudia Alvarado, que ella siempre está aquí apoyando, siempre presente, a Rodríguez, a John. Veo por aquí varios comentarios, tanto negativos como positivos. Bueno, así son los debates, los sentimos mucho. A Joshua, a Janet Las, que Dios los bendiga, todos sean bienvenidos. Y
Sí, no importa. No. Vamos con la segunda pregunta que corresponde al señor Frankie. Tiene 1 minuto para formularla. Sí, pon la foto, la otra foto. Sí, ahí va. Permíteme, déjame. Para que ponga la foto. Adelante. Sí, dale chancita. Esto es mío. Ok, esa es una. ¿Cuál es la otra que quieres? ¿La de Santiago o la de...? Sí, la de Santiago. Esta de Hechos, ok, Santiago. Vamos, ahí está. No, pusiste la... Ajá. Bueno, mira, se la puedo poner un poco más grande. Claro, ahí está. Ok, a partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Pon un poquito más grande para... Ay, gracias. Santiago 3:7 habla de naturaleza humana. Fusi, antropo. Y Primera de Pedro 1:4 habla de la naturaleza divina. O sea, Fusi, seía. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes mostrarme con un texto bíblico estas dos frases griegas aplicadas en la persona de Jesús al mismo tiempo? ¿Me lo puedes mostrar? La unión hipostática, o sea, Fusi, antropo y Fusi, seía, aplicado a Cristo. Con un texto bíblico, no con teología ni con filosofía. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y bueno, hermano Arnold tiene 3 minutos para contestar la pregunta. A partir de que empieza a hablar, corre tiempo. Adelante. Claro. La pregunta de Franklin es una pregunta que no tiene coherencia, porque él está usando teología porque me lo está poniendo en griego. Me está poniendo la pregunta en griego, me está sacando 2 versículos. Fíjense que está sacando 2 versículos diferentes. En uno dice naturaleza humana y en el otro dice naturaleza divina. Pero él me hace la pregunta y dice, póngalos en un versículo usted. Bueno, señor, ¿por qué no los puso usted en un versículo? Usted los puso en 2 versículos, en 2 versículos se los voy a poner yo implícitamente. Escuche bien lo que le estoy diciendo, implícitamente. Usted los puso en 2 versículos y me está exigiendo que los ponga en un versículo. Por favor, Franklin. Por favor, Franklin. O sea, ¿qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí. Vamos allá. 2 versículos, pero yo los tengo en el mismo contexto, en el mismo libro. Usted tiene uno allá en Santiago y otro allá en Pedro. No, yo los tengo en el mismo contexto. Fíjese que aquí regresamos el cual siendo en forma, esa forma aquí abajo dice give for, forme, morfe, es así propiamente la naturaleza o esencia. Entonces, fíjese pues, ese morfe que está ahí yo lo cambio por naturaleza de Dios. Ahí está, naturaleza divina. Continúo con el siguiente versículo. Ese mismo morfe que está ahí, naturaleza, yo lo coloco siervo. Semejante a los hombres, naturaleza humana. ¿Ve qué facilísimo? ¿Ve qué fácil? Facilísimo. Y yo se lo puse en su contexto, en un mismo texto. En cambio, usted tiene que ir a Santiago, tiene que venir a Pedro y todavía me exige a mí, póngalos en un solo texto. No, ¿qué clase de falacia es esa? Por favor, Franklin, ¿en serio? Te veo un poco, ¿cómo diré? O sea, anteriormente había debatido contigo y sí hacías un poquitito más de fuerza. Ahorita no sé si andas un poco, andarás más cansadito que yo por lo que veo, en realidad, pero ahí está, mira. Morfe, aquí está, lo tengo en pantalla, naturaleza o esencia. Naturaleza divina, naturaleza humana, en el mismo contexto. ¿Me habló, hermana? Restaba 1 minuto, adelante. Le quedan sí. 22 minutos, 2 segundos, perdón. Sí, yo creo que es suficiente, hermana, ya no, ya no hay más por ahí que. Gracias. Que pudiera. Adelante. Franklin tiene 2 minutos para refutar la pregunta a la respuesta. A partir de que inicie a hablar, corre tiempo. Indiscutiblemente no se sostiene con la Biblia textualmente, todo es teología y filosofía. Filipenses 2:6 y 7 no enseña lo que tú estás enseñando. Ahí dice que Cristo existía en la forma de Dios, en su naturaleza. Pero ahí no está hablando de una naturaleza atributiva. ¿Ok? Está hablando de una naturaleza porque es un ser divino, celestial. Pero esa naturaleza divina no la trajo como siervo, porque se despojó. La palabra kenosis significa vaciarse de todo, Arnold, de todo.
Cristo dejó todo lo que es divino en el cielo. Todo, y llegó a ser un hombre a semejanza de los hombres, como dice el texto. Enséñame en la Biblia, yo quiero que tú me enseñes en la Biblia que la naturaleza divina se unió con la humana. Tienes que mostrarlo, brother. No descontextualizando el texto, no sacándolo fuera de contexto, no inventando filosofía. ¿Me entiendes? Tienes que mostrármelo. Filipenses 2:7, kenosis, implica vaciarse de todo, quedarse sin nada. Es como ahora que tú cojas este frasco y lo vacías completamente. Cristo se vació. Cristo llegó a ser un ser humano nada más. No, en la persona de Cristo no hay una naturaleza divina incluida corpóreamente. No está diciendo, dice que Cristo continúa en su despojamiento con la naturaleza divina. No le enseña, brother. No le enseña. Está forzando el texto, violentando la hermenéutica. Hasta aquí. Muchísimas gracias, señor Franklin. Y bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta por parte de hermano Arnold Portillo. Adelante, hermano Arnold, tiene 1 minuto para formularla. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Se dice que en él habita corporal. ¿Quién es él? La persona. Estamos hablando en la humanidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ah, ahí está la divinidad. Dice, pregunta pues, ¿cómo explica que toda la plenitud de la deidad, naturaleza divina, puede habitar en Jesús, naturaleza humana, si él no es Dios por naturaleza? Adelante, Franklin. Muchísimas gracias, señor Franklin. Tiene 3 minutos para contestar la pregunta. Ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre. Yo mato a Arnold. Arnold, ahí, plenitud de la divinidad. No está hablando de naturaleza, compadre. En él habita corporalmente, somáticos, la plenitud de la divinidad. Ahí la palabra morfe no aparece, ni aparece la palabra hipóstasis, ni aparece la palabra fusi. ¿Estás escuchando? Ahí el texto está diciendo que Cristo corporalmente, como espíritu, en él habita la divinidad. Pero ahí no enseña ninguna unión hipostática. ¿Dónde enseña Colosenses 2:9 la unión hipostática? De verdad, brother, de verdad. Convénceme, de verdad, compadre. De verdad, convénceme. Ahí enseña la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo no tenía una naturaleza humana, sino incorpórea. Primera de Pedro 3:18. Resucitó a espíritu, neumati, en dativo. Ahí está hablando de la forma corporal. La palabra somático se la aplica al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo descendió de forma corporal, pero el Espíritu Santo bajó en carne y hueso. Somático ahí en Lucas 3:22 aplicado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una forma corporal, física, animal, de paloma. Porque la misma palabra somático que aparece en Colosenses 2:9 aplicado a Cristo se la aplica al Espíritu Santo. Entonces estamos viendo al Dios Hijo, cuerpo humano, y estamos viendo al Dios Espíritu Santo, cuerpo animal, somático, en los dos textos, Lucas 3:22 y Colosenses 2:9. Pero en Colosenses 2:9 no enseña ninguna unión hipostática. No me estés inventando, Arno, no me estés tirando piedra, porque el techo tuyo es de cristal. No estés tirando piedra, brother. Y no digas más que si estoy más cansado, da la psicología inversa, que eso no te sirve. No te va a servir en este debate. Si yo estoy cansado, que si en los otros debates anteriores, que yo estaba más activo, eso no te va a servir para nada en este debate. Colosenses 2:9 no enseña la unión hipostática. En absoluto. Hasta aquí. Tiene apagado su micrófono, hermano. Perdón, sí es verdad. Le restaban 15 segundos. Muchísimas gracias. Tiene 2 minutos, hermano Arnold, para hacer la contrarrefutación a la... Bien, veamos.
Y veamos qué dice Colosenses 2:9. Dice, porque toda la plenitud, no una parte, toda la plenitud de la que de deidad. Mi oponente dice divinidad. Él parece que no distingue todavía lo que es divinidad y lo que es deidad. Deidad. Testigos de Jehová, hagan 1000 caligrafías. Deidad reside corporalmente en él. Ese él es el yo de la persona de Cristo. Es el yo impersonal. Ese yo del que usted estaba hablando es Cristo. En él, Cristo, Jesucristo, persona humana, está la deidad, la deidad. Y dice él, no, ahí no habla de naturaleza, de naturaleza divina. Por favor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues veamos otra traducción bíblica, porque a él le gusta hacer mucho esa falacia, ¿no? Deidad, no, continuamos con la deidad. Dice la Gómez, dice corporalmente la plenitud de la deidad, dice habita toda la plenitud de la divinidad. Gracias, la plenitud de la divinidad, dice plenitud de la deidad, hasta en inglés dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. A él le gusta mucho el griego. Vamos a ver si habita la plenitud de la deidad. Tetos, ahí está. Divinidad, deidad, ahí está, la deidad. Teo, sustantivo femenino derivado de Teo, Dios, trino, revelado en la Biblia, el cual es infinitamente relacionado y amoroso, se demostró en la encarnación de la deidad de Jesucristo y aparece solo en Colosenses 2:9. Dice que ahí no está la unión hipostática. Es que, perdón, hermanos, es que me da risa, pues, ver la desesperación del hermano. ¿Cómo se atreve a decir que ahí no está la unión hipostática? Cuando una persona con naturaleza humana se le está diciendo que en él tiene toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, no una parte. Tiempo. Muchísimas gracias, Gerardo. Le pido por favor un poquito más de seriedad. Gracias. Voy a apagar el micrófono. Gracias. Bueno, ya fue la segunda pregunta por parte de los dos. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Sí. Que toca al señor Frankie. Tiene 1 minuto para formularla. A partir de... no. Pon la foto, por favor. Vamos a poner la foto y cuando empiece a hablar, corre tiempo. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Muy bien. ¿Por qué en Hechos 9:3 y 26:13 Jesús no se le apareció en carne y hueso con su unión hipostática a Saulo de Tarso? ¿Por qué Cristo no se apareció si la unión hipostática es indivisible, no se separa, es inmutable, no se puede separar, según como Colosenses 2:9 que tú me citaste? ¿Por qué Cristo no se le apareció en carne y hueso como se le apareció a Tomás? En Hechos 9:3 y 26:13 al apóstol Pablo. Muchas gracias. Hermano Arnold, tiene 3 minutos para contestar la pregunta. Gracias, hermana. Sí, miren, este es el problema de no comprender al oponente, ¿no? Cuando yo voy a debatir, yo tengo que estudiar y ir a ver de dónde Russell sacó todas estas interpretaciones arrianas, quién le enseñó el arrianismo a Russell, leyendo el concilio se dio cuenta de que Russell y él estaban negando todo esto. ¿Por qué razón? Porque él venía de un trasfondo adventista, los adventistas tenían esto, entonces yo estoy conociendo, yo me estoy instruyendo, pero imagínense lo que dice él. Él está diciendo, él tiene aquí un falso dilema, él aquí. Él piensa que la persona del Señor Jesucristo está sometida a la naturaleza de carne, a la naturaleza de carne y hueso. Fíjese pues. Ojo, mire, escúcheme, Franklin, cuando usted estudie lo que es la unión hipostática, usted va a encontrar el punto número 3. Dice, la unión hipostática no se limita a la carne. La unión hipostática se refiere a la conexión de naturalezas divinas y naturaleza humana en la persona de Cristo. Sin embargo, esto no significa que siempre tenga que manifestarse en su forma humana.
Eso es lo que usted va a estudiar. Yo lo tengo en pantalla porque tengo lo que es la unión hipostática. Si usted se hubiera dado el tiempo de estudiar, voy a estudiar qué es la unión hipostática, porque no solo voy a ir a negar y a decir que no y a decir que no. Sí, tengo que estudiar qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos están diciendo. Entonces, tanto en Hechos, capítulo 9, versículo 3, como 26, 23, Jesús no necesita, no está sometido, no le da su gana a él revelársele al apóstol Pablo con su cuerpo de carne y hueso. Bien, aquí dan cuatro, da el propósito de la aparición, da la naturaleza de la aparición, da el motivo, da el porqué, da todo. Esa pregunta se le ha hecho a los amigos y a los amigos trinitarios que han intentado responder todas estas respuestas y ya la tienen de antemano. Esto ya está de antemano respondido, es una respuesta ya reciclada, pues, porque es una pregunta reciclada. ¿Cómo se atreve alguien a decir que la unión hipostática se limita únicamente a aparecerse con carne y huesos? Por favor, ¿dónde está la divinidad? ¿Dónde están los atributos incomunicables divinos que yo mostré en mi participación? Es que tienen que poner atención a los atributos incomunicables divinos, a omnipresencia, a omnipotencia. Todo eso que yo mostré, si se le hubiera puesto atención, no se hubiera hecho esta pregunta, que de antemano ya tiene una respuesta, hermano. O sea, perdió su pregunta, echó a perder una pregunta que pudo haber sido clave y que pudo haber tenido mucho más fuerza en su interpretación privada del arrianismo que está exponiendo, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, señor Frankie, tiene 2 minutos para refutar la respuesta a la pregunta. Adelante. Increíble. Bueno, entonces Cristo se apareció a Pablo porque dice Arnold que le dio la gana, la reverendísima gana de aparecerse invisiblemente. ¡Wow! Invisiblemente. Lamento decirte que la unión hipostática es inseparable. La unión hipostática, ustedes dicen y enseñan que Cristo está en el cielo en carne y hueso. Y ahí están, todos los videos los tengo estudiados, todos ustedes. Todos los videos. Que Cristo está en carne y hueso. Si Cristo bajó a hablar con Saulo, tenía que haber bajado en carne y hueso. Porque si no baja en carne y hueso, Colosenses 2:9 lo estás destruyendo tú. Porque tú estás aplicando la unión hipostática a Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente somático, que para ti es carne y hueso, y dentro de esa carne y hueso está la naturaleza divina. Un minuto. Eso es lo que enseñan ustedes. No lo enseño yo, lo enseñan ustedes. Ustedes. Entonces, si Cristo se le apareció en forma de luz, ¿dónde dejó la carne y hueso? El cuerpo, el somáticos de Colosenses 2:9, ¿dónde lo dejó? Arnold, ¿dónde lo dejó? Lo dejó en un perchero, en el cielo, en un escaparate. La naturaleza humana la dejó en un perchero y Cristo se vistió de naturaleza divina, bajó, habló con Saulo y se le presentó invisiblemente, porque ninguno vieron un hombre de carne y hueso. Y usted dice que Cristo ascendió al cielo en carne y hueso y lo enseñas tú en Colosenses 2:9. Entonces, ¿por qué no se cumplió Colosenses 2:9 cuando Cristo se le aparece a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué no se le aparece en carne y hueso como se le apareció a Tomás? Se le apareció a María, a Marta. Tiempo. ¿Por qué? Muchísimas gracias, señor Frankie. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Esta es la última pregunta por parte del hermano Arnold. No sin antes saludar aquí al hermano Jorge Herrera, que por aquí anda, y al hermano Salvador Barragán. Por ahí también creo que vi al hermano Carlos Portillo. Bendiciones a todos, bienvenidos. Adelante, hermano, tiene 1 minuto para formular su última pregunta. Adelante. ¿No tiene el micrófono? Claro, hermana, gracias. La clásica. Si Jesús no es igual a Dios, Franklin, testigos de Jehová que están ahí escuchando lo que dice Franklin, ¿cómo explican que en Juan 1:1 el verbo Jesús es llamado Dios, el verbo era Dios,
Y según la gramática griega, teos se refiere a la naturaleza divina del verbo. ¿Cómo explican? ¿Cómo niegan eso? ¿Cómo lo alteran? La última, no estoy hablando de la primera cláusula, no estoy diciendo que le pusieron y en el principio había un principio, no estoy hablando del artículo indeterminado, estoy hablando de la última cláusula, de la última oración en donde dice, y el verbo era Dios. ¿Cómo entonces me vas a quitar el hecho de que Jesús es llamado Dios y es igual a Dios, el Padre, en ese versículo? Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Frankie, tiene 3 minutos para contestar. Volviste a hacer esta última pregunta con referencia a la primera pregunta. No tiene nada que ver con la unión hipostática. Juan 1.1 no tiene nada que ver con la unión hipostática, brother. Por favor. Pero te la voy a responder porque ya tú no tienes remedio, brother. Tú no tienes remedio. Muy bien. En Juan 1.1, tú sabes muy bien que nosotros, hasta Wilton Medina, en el debate con Renán González, mi hermano testigo de Jehová, admitió que un artículo indefinido en un complemento predicativo puede ser indeterminado. Nosotros entendemos, hay traducciones trinitarias que traducen el verbo era divino, el verbo era Dios y el verbo era un Dios. Entonces, la palabra Zeus ahí se puede traducir como atributo, que es poderoso, o el atributo que es divino, o un ser divino. Pero no está diciendo que es por atribución, atributivo, por los atributos incomunicables. Ahí no está diciendo que Cristo era Dios porque tenía los atributos incomunicables. ¿Qué tiene que ver la gramática griega con la unión hipostática, compadre? Estás perdiendo la pregunta. Entonces, yo no sé para qué vine a debatir contigo en ese aspecto, brother, porque toda la primera pregunta y la segunda pregunta no tienen nada que ver con el tema de la unión hipostática, brother. ¿Qué tiene que ver la gramática griega de Juan 1.1 con la unión hipostática? No tiene nada que ver, brother. No tiene nada que ver en absoluto. Si tú me dijeras Juan 1.14, bueno, ahí sí me cayó la boca. Bueno, que explique la gramática, la morfosintaxis griega de Juan 1.14. Ahí sí, yo tengo que responderte, pero Juan 1.1. El verbo es atributivo. O sea, Cristo era divino, Cristo era poderoso, Cristo era un Dios. Y así lo traducen las traducciones tuyas, no las mías. Yo tengo 30 traducciones inglesas, trinitarias, que traduce Egag, un Dios. Y no son de los testigos de Jehová. Tengo 30 traducciones en inglés que te las voy a mandar por WhatsApp. Tus Biblias trinitarias inglesas traducen un Dios. Y tengo 20 traducciones que lo traduce como divino. El verbo era divino en la tercera cláusula. Pero ¿qué tiene que ver la morfosintaxis griega con la unión hipostática, bro? No tiene nada que ver. Hasta aquí mi respuesta. Muchísimas gracias. Solo van 20 segundos. Y bueno, le toca el tiempo a Arnold. Tiene 2 minutos para refutar la respuesta a la pregunta. Adelante, hermano. Permítame, hermana. Aquí está, ahora sí. Adelante. Bien, dice mi amigo Franklin Enrique, ¿qué tiene que ver la gramática griega de Juan 1.1? ¿Qué tiene que ver la gramática griega? Entonces, ¿por qué tu segunda pregunta fue en griego? ¿Por qué me hiciste esas 2 formas gramaticales tienen que aparecer en un solo versículo? Hey, estás cayendo en lo mismo, no te das cuenta de lo que estás hablando. Como dice, tú mencionas a varias personas, mencionas a Barragán, mencionas a Winston, mencionas a estás aquí con papi, estás con Arnold Portillo. Yo me someto a la regla de Conwell. Todas esas cosas gramaticales que tú me quieres mandar por WhatsApp, te apuesto que ninguno de ellos se ha hecho testigo de Jehová. Por lo tanto, tú no estás entendiendo la relación gramatical que ellos tienen. No estás entendiendo la objetividad gramatical que ellos tienen. Por eso, ahora, la regla de Conwell dice, fíjate, la regla de Conwell explica que una construcción como esta, cuando el predicado, en este caso teos, o sea, Dios, aparece antes del verbo y sin artículo, el predicado debe entenderse como definido o cualitativo, no indefinido. Por lo tanto, no puedes traducir un Dios. ¿Cómo que tú dijiste que hay unas traducciones trinitarias que traducen un Dios? No,
No es así, no puede ser así, porque no se traduce indefinido. La regla de Conwell dice de que el artículo definido está señalando al sujeto, el logos, y está diciendo de que este tiene la cualidad, tiene la definición, pues, de ser Dios. El verbo era Dios, no dice un Dios, no se presta para decir un Dios. Eso es griego, se supone que tú manejas un poco el griego, te llamas griego apologético. No conoces la regla de Conwell, ¿qué vas a hacer? No, es que Winston allá dijo, no, es que el profesor allá dijo, no, es que aquel, a mí me vale un cacahuate lo que ellos hayan dicho. Aquí vete a mis argumentos, abórdame a mí, ve a la regla de Conwell que yo te estoy mencionando, ve a la regla que yo te estoy dando gramaticalmente en griego. No te vayas por la tangente que te voy a mandar tantas por el WhatsApp, no, quédatelas. O muéstrame que uno de ellos se hizo testigo de Jehová. Si tú me muestras que uno de ellos se hizo testigo de Jehová, yo voy a decir, oh, pues estás entendiendo la interpretación objetiva que ellos están dando. Mientras que tú no me pruebes que uno de ellos se haya hecho testigo de Jehová, tú no estás entendiendo ni papas de la interpretación objetiva que ellos dieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se acabó el tiempo de los dos. Fueron las 3 preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme, doy por último estos pequeños saluditos. Discúlpenme si alguien se me pasa que no salude. La verdad es que no me aparecen las personas aquí, solamente los que van escribiendo, así es que son los que voy anotando. Y bueno, saludos para mi hermano Hans Estrada, que por ahí me estaba reclamando. Dice, hermana, a mí no me saludó. Saludos, mi hermanito, un abrazo. También para Lisette Cubas, el pastor Hugo. A los testigos de Jehová también, hermana, parejo, a todos. Claro, también a tú eres el Cristo. La verdad es que como no estoy leyendo, no sé ni quiénes son, qué son. Janet Las, creo que también ya la había mencionado. Y bueno, por aquí me aparecen varios. Tú eres el Cristo, ya lo saludé. A John también. Osvaldo también ya lo había saludado. Y bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Nuevamente les reitero, gracias. Gracias a ustedes, hermanos, a los dos que estuvieron aquí debatiendo. Gracias por tomar la compostura durante el debate. Y bueno, esperamos en una próxima tenerlos aquí presentes y que estén aquí apoyando. Por mi parte fue todo. Mi nombre es Pat Aguirre, a sus órdenes, y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. No sé si ustedes quieran decir algo. Tienen un minuto para que puedan despedirse cada uno. Señor Franklin, ¿quiere despedirse? Tiene un minuto para hacerlo. Sí, gracias, Arno Portillo, y a la moderadora por el debate. Bueno, ahí creo que ahí está en el chat. Barragán, te sigo esperando para el debate. ¿Oíste? Acuérdate que detrás de un teléfono la gente se esconde. Te espero. Preguntas y respuestas. 6 preguntas tú y 6 preguntas yo. Así, ten el valor que tuvo Arnold debatir conmigo. Yo voy a tu canal, ahí mismo a tu canal, a debatir la unión hipostática. Pero no te escondas detrás de un teléfono. Entonces, gracias a todas las personas, a los seguidores de Arnold y a los seguidores míos. Y un saludo cordial a las 60 personas, ¿no? Fueron las que están presentadas aquí. 64, mire, 66, mire yo. 64, ¿no? 64 personas que estuvieron aquí. Disfruten, analicen los argumentos de Arnold, analicen los argumentos míos, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Es lo que quiero decir. Acuérdate, Barragán, te estoy esperando. Hey, tranquilo, háblale al privado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Ahí usted manera de comunicarse en privado. Bueno. Es una despedida. Muchísimas gracias, señor Franklin. Adelante, mi hermano Arnold. Tiene un minuto para hacer su despedida. Y bueno, pero permítame, por favor, antes de que nos vayamos a ir, saludar aquí a la hermana Araceli, que está también aquí apoyándonos. Mi hermana Araceli, muchísimas gracias por estar aquí. También al hermano Mancho. Tristemente, a mí no me aparecen, si ustedes no escriben, no comentan, no me aparece quién está aquí, así es que discúlpenme mucho si no los menciono. A Elvia Durán, por aquí también la veo, a Roberto Isaac, saludos, bendiciones, muchísimas gracias a todos por estar apoyando este canal, este debate, y que Dios me los bendiga. Mi hermano, un minuto para que se despida. Adelante. Pues muchas gracias, Franklin. Recuérdate que pues a pesar de todo esto simplemente fue un debate y pues me dio mucha curiosidad que le hayas dicho a Barragán que él tenga valor para debatir conmigo, cuando a mí me da curiosidad que tú tuviste valor para debatir conmigo otra vez. pero gracias, Franklin. Hey, una sonrisa, esa es la actitud.
Aquí nos está mandando saludos un amigo muy conocido entre tú y yo, que es el hermano Roberto Isaac. Saludos para todos ustedes. Gracias, hermana Pat, por prestarse a moderar. Gracias a la audiencia, gracias por el apoyo. Los testigos de Jehová, recuérdense, miren, yo no soy antitestigo de Jehová, yo simplemente acepto el debate de Franklin y pues defiendo mi postura con lo que hago, esto es lo que hago, o sea, no lo tomen personal, no se sientan mal, tranquilos, esto son las redes sociales, ¿verdad? A la hermana Elvia, bendiciones, a Pushiner, bendiciones, Edwin, bendiciones, Hans, Ismael, Edwin, a Jared Junior, a Family Lovers, hermana Marta, bendiciones. Tú eres el hijo de Pushing, Raymond. A todos, si me pongo a saludar los hermanos, no se vayan a sentir si no menciono a alguno de ustedes, hermano Mancho. Amén. Quiero darles gracias a todos ustedes por haber participado de este debate, por haber hecho uso de presencia y pues ahí está el debate, hermano. Ahí está el debate, hermanas. Entonces ustedes véanlo y saquen sus propias conclusiones y pues la última palabra la tiene la audiencia. Pues muchas gracias, que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ustedes, que los guarde, los proteja y los bendiga. Será primeramente Dios. Hasta un próximo debate. La moderadora da por terminado este debate, ¿verdad? Gracias, sí. Muchísimas gracias, hermano Arnold. Y bueno, por último, ¿verdad? Aquí ya empiezan las reclamaciones por los saludos, así es que les pedimos que cuando estén aquí, pues por lo menos nos estén saludando para podernos dar cuenta que aquí están. Mi hermano Mancho le mando un abrazo, nada, que me reclame. También a Ismael, a Edwin, a la familia Robert y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por hacer posible esto. Bendiciones, nos despedimos y no decimos hasta Dios, sino hasta una próxima. Esperemos que estén aquí todos presentes. Bendiciones, mis hermanos, gracias. Hasta luego.